El secreto mejor guardado de Jorge Negrete, la enfermedad que lo cambió todo. La Ciudad de México amanecía con ese cielo plomizo característico de octubre, cuando las nubes bajas parecían abrazar los edificios del centro. En el interior de los estudios Azteca, el bullicio era el de siempre, técnicos moviendo reflectores, maquillistas preparando sus brochas y actores repasando diálogos en los pasillos. Pero en el camerino principal, Jorge Negrete observaba su reflejo con una intensidad distinta a la habitual. Tenía 41 años y estaba en la cúspide absoluta de su carrera. Su nombre brillaba en marquesinas de todo el país. Sus discos se vendían como pan caliente y cada película suya era un acontecimiento nacional. El charro elegante del espejo lucía impecable, traje negro con botonadura de plata, corbata de moño perfectamente anudada, bigote recortado con precisión milimétrica. Pero sus ojos, esos ojos que habían conquistado a millones, revelaban algo que ningún maquillaje podría ocultar. Un cansancio profundo que comenzaba a instalarse en su mirada. «Don Jorge, 5 minutos para la escena del dueto», anunció un asistente desde la puerta. «Enseguida», respondió con esa voz que parecía brotar desde el centro mismo de la tierra, potente y cálida. Se llevó la mano al costado derecho, justo debajo de las costillas. El dolor había aparecido hacía 3 meses, discreto al principio, apenas una molestia que atribuía al cansancio de las giras. Luego se volvió más insistente, un recordatorio constante que lo acompañaba en cada respiración profunda, en cada nota alta que alcanzaba en sus interpretaciones. Esa mañana, al despertar en su casa de la Colonia Juárez, el malestar había sido más agudo que nunca, acompañado de una náusea sutil que persistía como niebla. Salió del camerino con la compostura de siempre, saludando con sonrisas a técnicos y extras. En el set, María Félix lo esperaba junto a la cámara, radiante en su vestido de teguana, repasando el guión. La diva levantó la vista y le dedicó esa sonrisa enigmática que había conquistado Hollywood. «Buenos días, Jorge. ¿Listo para enamorar a medio México otra vez? Para eso nos pagan, doña María», respondió con galantería, aunque el esfuerzo de mantener la espalda erguida comenzaba a costarle más de lo que admitiría. La escena requería que cantara Amor de mis amores, mientras caminaba por un jardín colonial reconstruido en el estudio. Durante los ensayos de la semana anterior, había logrado todas las tomas sin problema. Pero ahora, con las cámaras rodando y los reflectores encendidos, sintió cómo el aire se volvía más denso, más difícil de capturar en los pulmones. «¡Acción!», gritó el director, Fernando de Fuentes. Jorge comenzó a cantar. Su voz emergió con la potencia de siempre, esa técnica impecable, adquirida en años de estudio de canto lírico. Las primeras estrofas fluyeron sin problema, su interpretación cargada de esa emoción auténtica que lo había convertido en leyenda. Pero al llegar al segundo verso, algo cambió. Un dolor agudo, como un puñal invisible, atravesó su costado. La voz vaciló apenas una fracción de segundo, imperceptible para la mayoría, pero él lo sintió como si hubiera olvidado la letra frente a 1000 personas. Apretó los dientes y continuó. Terminó la escena con profesionalismo absoluto, sosteniendo la nota final con ese vibrato característico que hacía suspirar a las mujeres en los cines de toda América Latina. «¡Corte! Perfecta, Jorge, como siempre», exclamó de Fuentes con satisfacción. «Una toma y listo. Eres una máquina, amigo». María Félix se acercó mientras los técnicos preparaban la siguiente escena. Lo observó con esos ojos verdes que parecían atravesarlo. «¿Estás bien? Te vi diferente en la última parte». «Perfectamente», mintió con una sonrisa. «Solo un poco de cansancio. Anoche la cena en la embajada se extendió más de la cuenta». Ella no pareció convencida, pero no insistió. María conocía el orgullo de Jorge, su necesidad férrea de mantener esa imagen de fortaleza inquebrantable.
En un mundo donde los artistas eran devorados por la industria y olvidados con la misma rapidez con que eran encumbrados, mostrar debilidad era firmar tu sentencia de muerte profesional. El resto del día transcurrió entre más escenas, más canciones, más sonrisas para la cámara. Cuando finalmente terminó la jornada, cerca de las 8 de la noche, Jorge rechazó las invitaciones habituales para cenar con el equipo. Subió a su Cadillac negro y condujo por las calles del centro, aún bulliciosas con vendedores ambulantes y transeúntes. En lugar de dirigirse a su casa, tomó paseo de la Reforma hacia el poniente. Necesitaba pensar, procesar lo que su cuerpo le estaba diciendo con cada vez mayor insistencia. Terminó estacionándose frente al Monumento a la Revolución, donde bajó del auto y caminó un poco, la brisa nocturna refrescando su rostro acalorado. Un grupo de jóvenes lo reconoció de inmediato. «Don Jorge, Don Jorge Negrete», gritaron acercándose con emoción. «¿Podría darnos un autógrafo?». Él sonrió y firmó con paciencia cada pedazo de papel que le extendieron, escuchando con genuino interés sus palabras de admiración. Una muchacha, no mayor de 18 años, lo miró con lágrimas en los ojos. «Usted es lo más grande que tiene México, don Jorge. Mi padre murió el año pasado y su voz nos consoló en los momentos más duros. Gracias por existir». Las palabras atravesaron algo profundo en su pecho. Cuando los jóvenes finalmente se alejaron, Jorge permaneció solo bajo las farolas del monumento, mirando hacia el cielo nocturno de la ciudad. El peso de ser un símbolo nacional nunca le había parecido tan tangible. Millones de personas depositaban en él sus esperanzas, sus alegrías, su orgullo de ser mexicanos. ¿Cómo podría decepcionarlos ahora? Condujo finalmente a casa, donde su mayordomo, Esteban, lo esperaba con la cena preparada. Pero Jorge apenas probó bocado. El dolor persistía, ahora acompañado de una fatiga que parecía hundirlo en el sillón de la sala. «¿Puedo traerle algo más, don Jorge?», preguntó Esteban con preocupación evidente. «No, gracias. Solo necesito descansar». Esa noche, en la soledad de su recámara, Jorge Negrete tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. Se sentó en el borde de la cama y sacó de su buró una pequeña libreta de cuero donde ocasionalmente escribía pensamientos. Con letra firme pero temblorosa, escribió: 1 de octubre de 1952. Algo no está bien en mi cuerpo, pero México me necesita fuerte. México me necesita invencible. No puedo fallarles ahora. Pase lo que pase, seguiré adelante. Esta será mi última batalla, y la ganaré como he ganado todas, con dignidad y sin quejas. Cerró la libreta y apagó la luz. En la oscuridad, el dolor punzante en su costado pareció intensificarse, como si su propio cuerpo protestara contra la decisión de ignorarlo. Pero Jorge Negrete había enfrentado batallas más duras en su vida. La pobreza de sus primeros años, el rechazo inicial de la industria, las intrigas políticas del sindicato de actores. Esta sería solo una más. Lo que no sabía entonces era que esta batalla sería completamente diferente a todas las anteriores, porque esta vez el enemigo no estaba afuera, estaba dentro, creciendo en silencio, y no aceptaría negociaciones ni treguas. Noviembre llegó a la Ciudad de México con sus mañanas frías y sus tardes luminosas. Jorge Negrete mantenía un calendario que habría agotado a cualquier hombre. Grabaciones cinematográficas durante el día, sesiones de radio por la tarde y frecuentes presentaciones nocturnas en teatros y salones de fiesta. Su agenda era un reflejo perfecto de su estatus, el hombre más solicitado del entretenimiento mexicano. Pero detrás de esa fachada de actividad incesante, algo fundamental estaba cambiando. El dolor que había comenzado como una molestia discreta se había transformado en un compañero constante. Algunas mañanas, Jorge despertaba con una rigidez en el abdomen que le costaba disimular.
Otras noches, el simple acto de respirar profundamente le provocaba punzadas que lo obligaban a detenerse y esperar a que pasaran. Doctor Ramírez, tiene una llamada en la línea 2, anunció la enfermera en el consultorio del médico más discreto de la colonia Roma. El doctor Arturo Ramírez levantó el auricular con cierta aprensión. Reconoció de inmediato la voz al otro lado. Doctor, necesito verlo. Hoy, si es posible. Y por favor, que nadie sepa de esta visita. Por supuesto, Jorge. Venga a las 7 de la tarde, cuando ya no haya otros pacientes. Jorge llegó puntual, entrando por la puerta trasera del edificio como habían acordado. El doctor Ramírez, un hombre de 50 años con reputación de absoluta confidencialidad, lo recibió en su consultorio. Sin las luces brillantes de los estudios, sin el maquillaje profesional, el rostro de Jorge revelaba ojeras profundas y una palidez que contrastaba con su tez habitualmente bronceada. «Cuénteme qué ha estado sintiendo», pidió el doctor mientras preparaba su instrumental para el examen. Jorge describió los síntomas con precisión casi clínica. El dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, la fatiga creciente, las náuseas ocasionales y algo nuevo que había notado esa semana. Una ligera coloración amarillenta en la parte blanca de sus ojos que intentaba disimular con gotas oftálmicas. El doctor lo examinó con cuidado, palpando el abdomen, escuchando su respiración, tomando nota de cada reacción. Su expresión se fue ensombreciendo con cada hallazgo. Cuando terminó, se sentó frente a Jorge con el peso de quien debe entregar malas noticias. «Jorge, necesito ser franco contigo. Los síntomas que describes, combinados con lo que acabo de observar en el examen, sugieren un problema hepático serio. La coloración amarillenta de la esclerótica, la hepatomegalia que palpo, el dolor en esa zona específica. Necesitamos hacer estudios más completos de inmediato. Análisis de sangre, posiblemente una radiografía». Jorge permaneció en silencio unos segundos que parecieron eternos. Luego preguntó con voz firme: «¿Qué tan serio? No puedo darte un diagnóstico definitivo sin los estudios, pero debo ser honesto. Podría ser cirrosis, hepatitis crónica o incluso algo más grave. Tu historial...» El doctor hizo una pausa delicada. «Las fiestas, el alcohol, el estrés constante de tu profesión, todo eso ha cobrado factura. ¿Cuánto tiempo tengo?» La pregunta cayó como piedra en agua quieta. El doctor Ramírez eligió sus palabras con cuidado. «Eso depende de qué tan avanzado esté el problema y, crucialmente, de que pares inmediatamente. Necesitas reposo absoluto, eliminar por completo el alcohol, reducir drásticamente tu carga de trabajo. Si tomamos medidas ahora, podríamos estabilizar tu condición, tal vez incluso revertir parte del daño. Pero si continúas al ritmo actual...» «No puedo parar», interrumpió Jorge. «Tengo 3 películas en producción, una gira programada para enero, compromisos con la XCW para transmisiones semanales. Hay contratos firmados, gente que depende de esos proyectos. No puedo simplemente desaparecer». «Jorge, no estás entendiendo la gravedad». «Sí entiendo», cortó nuevamente, su voz adquiriendo ese tono de determinación férrea que usaba cuando negociaba en el sindicato. «Entiendo perfectamente. Pero también entiendo que soy Jorge Negrete. El país entero me observa. Si cancelo proyectos, si me retiro por salud, los rumores comenzarán inmediatamente. Los periódicos especularán, los productores buscarán reemplazos, y antes de que me dé cuenta, habré pasado de ser un ídolo a ser un recuerdo. He visto cómo funciona esta industria. Devora a los débiles. Esto no es debilidad, es una enfermedad física real que, para el público, es lo mismo». Jorge se puso de pie, su postura rígida a pesar del dolor. «Doctor Ramírez, necesito que me ayude, pero bajo mis términos. Quiero los estudios, quiero saber exactamente qué está pasando, pero esto debe permanecer en absoluto secreto. Ni mi familia ni mis colegas, absolutamente nadie puede saberlo.
El doctor lo miró con una mezcla de frustración profesional y comprensión humana. Conocía a Jorge desde hacía años. Había visto su ascenso meteórico, su trabajo incansable por defender los derechos de los trabajadores del cine. Sabía que detrás de la estrella había un hombre de principios inquebrantables, pero también de orgullo descomunal. Está bien, haremos los estudios con total discreción. Pero Jorge, prométeme que al menos reducirás el alcohol y descansarás lo que puedas. Lo haré, mintió Jorge. Los días siguientes fueron una masterclass en actuación. Jorge Negrete mantuvo su agenda completa mientras esperaba los resultados de los análisis. En el set de El Arenque Rojo, bromeaba con el director Miguel M., delgado entre tomas, aunque cada carcajada le costaba un esfuerzo oculto. En las grabaciones radiofónicas de La Hora Azul, su voz sonaba tan potente como siempre, aunque él sabía que estaba forzando las cuerdas vocales más de lo habitual para compensar la falta de aire que sentía. Una tarde, durante un descanso en el estudio, Pedro Infante, su amigo y rival artístico, se sentó junto a él en la cafetería. Pedro, con su simpatía natural y su éxito arrollador, era quizás el único que podía considerarse en el mismo nivel de popularidad que Jorge. «Compadre, te noto distinto últimamente», comentó Pedro mientras removía el azúcar en su café. «¿Todo bien?» Jorge sonrió, esa sonrisa que había perfeccionado para ocultar lo que fuera necesario. «Todo perfecto, Pedro. Solo el cansancio usual. Tú sabes cómo es esto. Si te detienes, alguien más toma tu lugar». «Ay, Jorge, siempre tan competitivo». Pedro soltó una risa genuina. «Mira, yo sé que hemos tenido nuestras diferencias, que los periodistas nos ponen uno contra otro para vender periódicos, pero entre nosotros, entre cuates, si necesitas algo, si pasa algo, cuenta conmigo». Por un momento, Jorge estuvo tentado de abrirse, de compartir la carga que llevaba. Pedro Infante, a pesar de toda la rivalidad mediática, era un hombre genuino, de esos que aparecen pocos en una vida. Pero la tentación duró solo un instante. «Te lo agradezco, compadre, de verdad, pero estoy bien, más que bien, estoy en mi mejor momento». Esa noche, Jorge recibió la llamada del doctor Ramírez. Los resultados habían llegado. Se reunieron nuevamente en el consultorio vacío, y esta vez las noticias fueron aún peores de lo esperado. La función hepática estaba severamente comprometida. Los niveles de bilirrubina estaban elevados, explicando la ictericia. Los valores de las enzimas hepáticas indicaban inflamación crónica avanzada. «Jorge, esto es muy serio». El doctor no intentó suavizar la realidad. «Tienes cirrosis hepática en estado avanzado. El hígado está dañado de forma significativa. Si no tomas medidas drásticas ahora mismo, estamos hablando de meses, no años». «¿Meses?», repitió Jorge, la palabra sonando extraña en su boca. «Tal vez un año, tal vez dos si tienes suerte y haces cambios radicales, pero insisto, necesitas parar. Reposo, dieta estricta, medicamentos, y aún así, no hay garantías». Jorge se recostó en la silla del consultorio. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor. 41 años. Estaba en la cima absoluta de su carrera. Había soñado con este momento desde que era un muchacho pobre en Guanajuato, cuando cantaba en las calles para ganarse unas monedas. Ahora que finalmente lo tenía todo, el reconocimiento, el respeto, el amor del público, su propio cuerpo se había convertido en su enemigo. «Doctor», dijo finalmente, su voz recuperando esa firmeza que lo caracterizaba, «voy a pedirle algo difícil. Voy a continuar con mi trabajo. Voy a cumplir mis compromisos. Y necesito que usted me ayude a manejar los síntomas lo mejor posible sin que nadie lo note». «Jorge, ¿eso es posible?» «Sí, lo es. Con medicación adecuada, con su supervisión discreta puedo ganar tiempo. Tal vez no mucho, pero el suficiente para terminar lo que he empezado. Tengo proyectos pendientes, gente que depende de mí, un legado que proteger.
Estás eligiendo tu carrera sobre tu vida. Estoy eligiendo morir como Jorge Negrete, no como un hombre enfermo que el público recuerda con lástima. Mi abuela solía decir, es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Pues bien, yo voy a morir cantando. El doctor Ramírez cerró los ojos derrotado. Sabía que ningún argumento médico penetraría esa determinación. En cierta forma, admiraba la convicción de Jorge, aunque la considerara un trágico error. Está bien, te daré medicamentos para el dolor y para controlar algunos de los síntomas, pero prométeme que reducirás el alcohol al mínimo indispensable. Lo prometo. Cuando Jorge salió del consultorio esa noche, la ciudad brillaba con sus luces nocturnas. Caminó hasta su auto y se quedó un momento apoyado contra la puerta, mirando el cielo estrellado apenas visible entre las luces de la metrópoli. Por primera vez en muchos años sintió miedo, no miedo a la muerte, eso eventualmente llegaría para todos, sino miedo a decepcionar a un país entero que lo había elevado a la categoría de símbolo nacional. Condujo hasta su casa con ese peso en el pecho. Al llegar, en lugar de dirigirse a la recámara, subió a su estudio privado en el segundo piso. Allí, rodeado de fotos de sus películas, discos de oro, reconocimientos y premios, se sirvió un whisky, último acto de rebeldía contra las órdenes médicas, y se sentó en su sillón favorito. En las paredes, su propia imagen le devolvía la mirada desde decenas de fotografías. Jorge el triunfador, Jorge el galán, Jorge el líder sindical, Jorge la voz de México. ¿Cuándo había dejado de ser simplemente Jorge Alberto Negrete López para convertirse en este constructo, en este símbolo que ya no se pertenecía a sí mismo? Bebió el whisky de un trago, saboreando el ardor en la garganta. Luego, con decisión renovada, abrió su agenda y comenzó a revisar los compromisos de los próximos meses. No cancelaría nada. Cumpliría cada contrato, cada presentación, cada grabación. Si su tiempo estaba contado, lo llenaría con trabajo, con música, con todo aquello que había dado sentido a su existencia. El secreto estaba guardado. Solo él y el doctor Ramírez lo conocían. Y así permanecería hasta el final, pasara lo que pasara, porque Jorge Negrete había tomado una decisión irrevocable. El público que lo amaba no conocería nunca su debilidad. Lo recordarían fuerte, invencible, eterno, aunque eso significara mentir a todos, incluso a sí mismo, cada día hasta el último. Enero de 1953 amaneció con un frío inusual en la Ciudad de México. Jorge Negrete contemplaba desde la ventana de su casa cómo las primeras luces del día pintaban de naranja las copas de los árboles de la colonia Juárez. Había dormido apenas 3 horas, interrumpidas por dolores cada vez más intensos que ni los medicamentos del doctor Ramírez lograban controlar completamente. Habían pasado 3 meses desde el diagnóstico que había decidido mantener en secreto absoluto. 3 meses en los que había continuado su ritmo implacable, filmando, grabando, presentándose. 3 meses en los que cada mañana era un acto de voluntad levantarse de la cama, cada interpretación una batalla contra un cuerpo que suplicaba descanso. El espejo le devolvía una imagen que conocía demasiado bien. Los ojos amarillentos que ahora disimulaba con gotas especiales y maquillaje más denso. La pérdida de peso que ocultaba con trajes más holgados, la fatiga que combatía con cafés interminables y una sonrisa forzada. Era una actuación dentro de otra actuación, y Jorge sabía que estaba dando la interpretación de su vida. «Don Jorge, el coche está listo», anunció Esteban desde la puerta de la recámara. «Tienen que estar en el estudio a las 8. Enseguida bajo». Ese día comenzaba el rodaje de Reportaje, su nueva película junto a María Félix. Sería un thriller político, algo diferente a sus habituales comedias rancheras, y Jorge había aceptado el reto precisamente porque quería demostrar su versatilidad.
Ahora, vistiendo el traje con manos que temblaban ligeramente, se preguntaba si había sido prudente aceptar un rol tan físicamente demandante. En el set, el director Emilio Fernández, conocido como El Indio, lo recibió con su habitual energía explosiva. «Jorge, compadre, hoy tenemos la escena de la persecución. Va a quedar sensacional». María Félix, impecable como siempre, observaba a Jorge con esos ojos que parecían ver más allá de las apariencias. Durante las últimas semanas, ella había notado cambios sutiles. La forma en que Jorge se sujetaba el costado cuando creía que nadie miraba, cómo necesitaba más descansos entre tomas, la palidez que ningún maquillaje lograba ocultar del todo. La escena requería que Jorge corriera por varias calles del centro histórico, escapando de unos perseguidores. No era un truco de cámara. El Indio Fernández insistía en el realismo, en capturar la autenticidad del esfuerzo físico. Las primeras 2 tomas fueron aceptables, pero en la tercera, Jorge sintió cómo sus piernas comenzaban a fallarle. El dolor en el abdomen se intensificó como nunca antes, una sensación de presión tan aguda que lo hizo detenerse a mitad de la calle. «¡Corte!», gritó Fernández, acercándose preocupado. «Jorge, ¿qué pasa?» «Nada, nada». Jorge se enderezó con esfuerzo, respirando profundo. «Solo un calambre. Dame un minuto». Pero María no se dejó engañar. Cuando el equipo se dispersó para preparar otro ángulo, ella se acercó y lo tomó del brazo con firmeza. «Jorge, suficiente. Sé que algo anda mal y no me vengas con cuentos. Te conozco hace demasiados años». Él intentó sonreír, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «María, de verdad estoy...» «No», ella interrumpió, su voz baja pero firme. «No me digas que estás bien. Te he visto perder peso. Te he visto palidecer. Te he visto sufrir cuando crees que nadie está mirando. Y no voy a quedarme callada si estás poniéndote en riesgo». Jorge la miró un largo momento. María Félix era muchas cosas: exigente, temperamental, diva indiscutible, pero también era leal, directa y genuinamente preocupada por las personas que consideraba importantes en su vida. «Tengo un problema de salud», admitió finalmente, la primera vez que lo decía en voz alta a alguien, además del doctor Ramírez. «Pero está bajo control. Solo necesito terminar esta película, cumplir mis compromisos. Después veré qué hacer». «¿Qué tan serio es?» «Serio, pero manejable si soy cuidadoso». María lo estudió con esos ojos verdes que habían intimidado a directores y productores por igual. «¿Por qué no te detienes? ¿Por qué no te tomas un descanso?» «Porque no puedo, María. Tú lo entiendes mejor que nadie. En esta industria, si te detienes, desapareces. Los productores buscan reemplazos, el público olvida. He trabajado toda mi vida para estar donde estoy. No voy a renunciar a eso ahora. Tu vida vale más que cualquier película. Mi vida es hacer cine, es cantar. Sin eso, ¿qué soy?» No hubo respuesta para esa pregunta. María suspiró y apretó su brazo con afecto genuino. «Está bien, no voy a traicionarte contándole a nadie, pero prométeme que serás cuidadoso, y si necesitas que invente excusas para que descansen entre tomas, cuenta conmigo». «Gracias, María, de verdad». El rodaje continuó, pero ahora María se convirtió en su cómplice silenciosa. Cuando notaba que Jorge estaba al límite, ella olvidaba su diálogo y pedía repetir la toma, dándole tiempo para recuperarse. Cuando las escenas eran demasiado demandantes, ella sugería al director cambios que las hicieran menos físicamente exigentes. Era un baile delicado, una conspiración de 2 para mantener el secreto ante todo un equipo de producción. Las semanas siguientes fueron una prueba de resistencia física y mental. Jorge cumplió religiosamente con todos sus compromisos. Terminó reportaje, grabó 2 programas de radio semanales, participó en un homenaje a Agustín Lara en el Palacio de Bellas Artes, donde cantó Granada, con una potencia que hizo llorar al público, sin que nadie supiera que cada nota le costaba un dolor punzante en el pecho.
En privado, las consultas con el doctor Ramírez se volvieron más frecuentes. Los medicamentos tenían que ajustarse constantemente para controlar síntomas que empeoraban. La ictericia más pronunciada, los dolores más intensos, episodios de confusión mental que atribuía públicamente al cansancio, pero que en realidad eran signos de que su hígado estaba fallando cada vez más. Jorge, tu cuerpo no puede seguir este ritmo, le advirtió el doctor en una de esas consultas nocturnas, cuando revisaba análisis de sangre cada vez más alarmantes. Los valores hepáticos están en niveles críticos. ¿Necesitas hospitalización? No. La respuesta fue tajante. Nada de hospitales, nada de escándalos. Todavía tengo 2 meses de compromisos. Puedo llegar hasta ahí. Tal vez no puedas. Jorge, médicamente hablando, estás viviendo en tiempo prestado. Entonces aprovechemos ese tiempo. Pero en el fondo, Jorge sabía que el doctor tenía razón. Su cuerpo estaba perdiendo la batalla. Algunas mañanas necesitaba ayuda de Esteban para vestirse. Las comidas se habían reducido a casi nada porque su estómago apenas toleraba alimentos. El alcohol, que había sido parte integral de su imagen pública durante años, ahora lo tocaba solo en eventos donde era imposible evitarlo. Y cada trago era una agonía. A mediados de marzo, algo cambió. Durante una presentación en el Teatro Lírico, frente a una audiencia que lo ovacionaba de pie, Jorge comenzó a cantar México lindo y querido. Esa canción que se había convertido en su firma personal, en el himno no oficial del orgullo mexicano. Pero al llegar al coro, su voz se quebró, no dramáticamente, no de forma que el público lo notara demasiado. Atribuyeron a emoción, pero él lo sintió. Por primera vez en su carrera, su voz, ese instrumento perfecto que había cultivado con años de entrenamiento, le falló. Terminó la presentación apoyándose en puro profesionalismo y memoria muscular. Cuando bajó del escenario, tuvo que sostenerse de la pared del pasillo para no caer. María, quien había estado entre el público, corrió a sostenerlo. «Ya es suficiente, Jorge. Tienes que parar». Él la miró con ojos vidriosos, la máscara de fortaleza finalmente agrietándose. «No puedo, María. Si paro ahora, todos sabrán. Los periódicos comenzarán a especular, los rumores crecerán. Prefiero caer en el escenario que retirarme como un inválido. Eso no es valentía, es terquedad suicida. Tal vez», admitió con una sonrisa triste, «pero es la única forma en que sé vivir». Esa noche, solo en su casa, Jorge escribió en su diario privado, algo que había retomado en los últimos meses. 15 de marzo de 1953. Mi voz me traicionó hoy. Solo un momento, pero lo sentí como si me hubieran arrancado el alma. ¿Qué es Jorge Negrete sin su voz? ¿Qué soy yo sin lo único que me ha definido toda mi vida? El doctor dice que me quedan semanas, tal vez un mes si tengo suerte. Pero no voy a esperar el final en una cama de hospital. Voy a seguir hasta que mi cuerpo literalmente no pueda más. México merece un Jorge Negrete de pie, cantando, luchando, no un Jorge Negrete derrotado. Los días que siguieron fueron surreales. Jorge mantenía su agenda, pero cada vez dependía más de la ayuda discreta de quienes conocían su secreto. María lo cubría en el set, el doctor Ramírez ajustaba medicamentos para darle energía suficiente para cada presentación. Esteban lo ayudaba en casa con tareas básicas que ya no podía hacer solo. A principios de abril, Pedro Infante pidió verlo en privado. Se reunieron en un restaurante del centro, en un reservado donde nadie pudiera escucharlos. Pedro llegó con expresión seria, muy diferente a su habitual jovialidad. «Jorge, voy a ser directo porque no tenemos tiempo para rodeos», comenzó Pedro sin siquiera ordenar comida. «Sé que estás enfermo. No sé exactamente qué tienes, pero sé que es grave. He preguntado discretamente, he observado, y no soy el único. Varios en la industria comienzan a notarlo». Jorge sintió que el suelo se movía bajo sus pies.
Si los rumores comenzaban, todo por lo que había luchado para mantener el secreto habría sido en vano. Pedro, yo... Déjame terminar, interrumpió Pedro. No voy a decirle a nadie. De hecho, vine a ofrecerte mi ayuda. Si necesitas que cubra algún compromiso tuyo, si necesitas que invente excusas por ti, lo haré. Sé que hemos sido rivales ante las cámaras, pero fuera de ellas eres mi hermano, y los hermanos se cuidan. Jorge sintió una emoción abrumadora que amenazaba con quebrar el último muro de contención que había construido. Pedro Infante, su supuesto rival, el hombre con quien la prensa los enfrentaba constantemente, le estaba ofreciendo su mano sin pedir nada a cambio. No sé qué decir, Pedro. Di que me dejas ayudarte. Di que no vas a cargar esto solo hasta que te mate. Ya me está matando. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Crudas y honestas. Tengo cirrosis avanzada. Los médicos me dan semanas, y sí, estoy siendo terco y estúpido al no detenerme, pero es que no sé ser otra cosa que esto. No sé quién soy sin los escenarios, sin las cámaras, sin la música. Pedro tomó su mano sobre la mesa. Un gesto simple, pero cargado de significado. Eres Jorge Negrete, con o sin escenarios, con o sin películas. Eres el hombre que luchó por los derechos de todos nosotros en el sindicato, el que nunca se vendió a los estudios, el que cantó como los ángeles y actuó con el corazón. Eso no te lo quita ninguna enfermedad. El público me recordará como el hombre que fue grande y cayó, como alguien débil. El público te recordará como un guerrero que luchó hasta el final. Hay una diferencia entre rendirse y saber cuándo has dado todo lo que tenías. Jorge, déjame ayudarte a retirarte con dignidad. Anunciaremos que necesitas un descanso por agotamiento. Es verdad, de hecho. Nadie tiene que saber más. Jorge lo consideró un largo momento. La oferta era tentadora, una salida digna que preservaría su imagen, pero algo en su interior se resistía. Tengo un último compromiso, dijo finalmente. Una gira por el Bajío, mi tierra. 3 presentaciones. Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. Es en 2 semanas. Si puedo completar esa gira, cantando en la tierra donde nací, entonces consideraré retirarme. Será mi despedida, aunque el público no lo sepa. Pedro apretó su mano. Está bien, pero voy contigo. No como tu rival, sino como tu amigo. Y si en algún momento veo que no puedes más, te bajo del escenario yo mismo, aunque tengas que odiarme por ello. Trato hecho. Las 2 semanas siguientes fueron una cuenta regresiva. Jorge se preparó para lo que sabía sería su última gira. Ensayó con una intensidad casi maniática, como si al perfeccionar cada nota, cada gesto, pudiera vencer a la muerte misma. El doctor Ramírez le diseñó un régimen especial de medicamentos que le darían energía suficiente para las presentaciones, aunque le advirtió que el costo sería alto. Esto es como quemar la vela por ambos extremos, Jorge. Te dará la fuerza que necesitas, pero acelerará el deterioro. Después de la gira, tendrás que hospitalizarte. No es negociable. Después de la gira, puedes hacer lo que quieras conmigo, prometió Jorge. La primera presentación fue en Guanajuato, su ciudad natal, el 20 de abril de 1953. El Teatro Juárez estaba abarrotado. No cabía un alma más. Personas de todas las edades habían llegado para ver a su hijo pródigo, el muchacho pobre que se había convertido en la voz de México. Cuando Jorge subió al escenario, el teatro estalló en aplausos que parecían no tener fin. Él se quedó parado en el centro, absorbiendo ese amor incondicional, esa adoración que había perseguido toda su vida. Las luces lo bañaban, el traje de charro brillaba con sus bordados de plata, y por un momento, solo por un instante, se sintió completamente vivo, completamente él mismo. Comenzó a cantar «Ay, Jalisco, no te rajes». Su voz, esa voz que había temido perder, emergió con una potencia que lo sorprendió incluso a él mismo.
Era como si su cuerpo, sabiendo que era la última batalla, hubiera reunido todas sus reservas finales para este momento. Cantó con cada fibra de su ser, derramando décadas de pasión, orgullo y amor por su tierra en cada nota. Entre el público había lágrimas. No sabían por qué lloraban exactamente, atribuían a la emoción de verlo en su ciudad natal, pero algo en la interpretación de Jorge esa noche tocaba un lugar más profundo, como si estuvieran presenciando algo sagrado, algo final. Cantó durante 2 horas, un repertorio de sus más grandes éxitos: México lindo y querido, El jinete, Cocula, Granada. Con cada canción sentía que dejaba un pedazo de su alma en ese escenario. El dolor físico existía en algún lugar distante, pero la adrenalina y la pura fuerza de voluntad lo mantenían de pie. Cuando terminó, el teatro entero se puso de pie. El aplauso fue ensordecedor, una ovación que duró casi 10 minutos. Jorge saludó con lágrimas en los ojos, sabiendo que estaba despidiéndose, aunque nadie más lo supiera. Backstage, Pedro lo esperaba con una toalla y agua. Jorge se derrumbó en una silla, el agotamiento golpeándolo como un tren. «Lo lograste, hermano», dijo Pedro. «Fue magnífico. Una más. Puedo hacer una más», jadeó Jorge. La presentación en Querétaro, 2 días después, fue similar pero más dura. Jorge tuvo que tomar el doble de medicamentos para encontrar la energía. Su voz sonaba poderosa en el escenario, pero detrás del telón tosía hasta doblarse y la tos a veces traía sangre. María Félix había viajado desde la Ciudad de México para estar presente. Cuando lo vio en el camerino antes de la función, su rostro normalmente impasible mostró shock genuino. Jorge había perdido tanto peso que el traje de charro le colgaba. Las ojeras eran profundas cráteres que ningún maquillaje ocultaba completamente. «Jorge, por Dios, mírate. No puedes salir ahí afuera». «Tengo que hacerlo. Es Querétaro. La gente ha viajado horas para verme. La gente te quiere vivo, no muerto en un escenario. Me quieren como Jorge Negrete, y eso es lo que voy a darles». Y lo hizo. Nuevamente encontró esa fuerza misteriosa, esa última reserva que ni él mismo sabía que tenía. Cantó con pasión, con técnica, con ese carisma que había conquistado a millones. El público nunca supo cuánto le costaba cada respiración, cada nota sostenida, cada movimiento en el escenario. Finalmente llegó San Luis Potosí el 28 de abril, la última presentación. Jorge despertó esa mañana en el hotel y supo, con una claridad absoluta, que había llegado al límite. Su cuerpo era un campo de batalla agotado, cada célula suplicando rendición. «No puedes hacerlo», dijo el doctor Ramírez, quien había viajado con el grupo discretamente. «Jorge, médicamente hablando, es un milagro que hayas llegado hasta aquí. Tus niveles están en zona de peligro crítico. Si subes a ese escenario hoy, podrías no bajarte vivo». Jorge se miró en el espejo del hotel. Lo que vio fue un fantasma de sí mismo, demacrado, amarillento, consumido. Pero en sus ojos ardía todavía esa determinación inquebrantable. «Entonces que así sea. Prefiero morir como Jorge Negrete en un escenario que como un enfermo en una cama de hospital». Pedro intentó convencerlo. María llamó rogándole que reconsiderara, pero Jorge fue inflexible. Esa noche se preparó con el cuidado de un torero antes de su última corrida. Se vistió con su traje de charro más elaborado, el de gala reservado para ocasiones especiales. Se maquilló con precisión para ocultar la palidez. Se tomó los medicamentos que el doctor le dio con manos temblorosas. Cuando llegó al teatro, había una multitud afuera que no había podido conseguir boletos. Lo vitorearon cuando lo vieron llegar, gritando su nombre como si fuera un santo. Jorge saludó con esa sonrisa perfecta que había perfeccionado, ocultando que cada paso le costaba un esfuerzo monumental. En el camerino, antes de salir, Pedro lo abrazó con fuerza. «Si en cualquier momento no puedes más, dame una señal. Subo al escenario y te saco de ahí.
No va a ser necesario. Jorge le palmeó la espalda. Hoy voy a cantar como nunca antes. Hoy voy a dejar todo en ese escenario. Las luces del teatro se atenuaron. El presentador anunció su nombre, y el rugido del público hizo temblar las paredes. Jorge respiró profundo, ignorando el dolor punzante que eso provocaba, y salió al escenario. Lo que sucedió en las siguientes 2 horas fue, según quienes estuvieron presentes, la mejor interpretación de Jorge Negrete en toda su carrera. Cantó con una intensidad, una pasión, una perfección técnica que parecían sobrenaturales. Era como si hubiera trascendido su cuerpo enfermo, como si la pura voluntad y amor por su arte lo hubieran elevado más allá de las limitaciones físicas. Cantó 30 canciones, cada una mejor que la anterior. Su voz alcanzaba notas imposibles, sostenía tonos que desafiaban la creencia. Entre el público, personas que lo habían visto docenas de veces decían que esta noche era diferente, que había algo casi místico en su interpretación. Lo que no sabían era que estaban presenciando la última actuación del más grande cantante ranchero de todos los tiempos. Estaban viendo a un hombre dar literalmente hasta su última gota de energía, transformar su sufrimiento en arte, su dolor en belleza. Para la canción final, eligió México lindo y querido. Cuando comenzó a cantar esos versos que había cantado miles de veces, su voz se quebró por un momento, pero no de debilidad, de emoción pura y auténtica. Porque Jorge sabía que esta era su verdadera despedida de México, del país que lo había adoptado como símbolo, de la música que había sido su razón de existir. Y si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras cantaba. El público lloraba con él, sin entender por qué esta interpretación los movía tan profundamente, por qué sentían que estaban perdiendo algo precioso en ese mismo momento. Cuando terminó la última nota, el silencio fue absoluto por 3 segundos eternos. Luego, el teatro explotó en aplausos, gritos, vivas que parecían no terminar nunca. Jorge se quedó parado en el centro del escenario, absorbiendo ese amor, esa devoción, grabando cada rostro, cada voz en su memoria. Saludó lentamente, con dignidad, con la elegancia que lo había caracterizado siempre. Luego, mientras el aplauso continuaba, salió del escenario caminando por voluntad pura. En el momento en que cruzó el umbral del camerino y las cortinas lo ocultaron del público, sus piernas cedieron. Pedro lo atrapó antes de que cayera al suelo. María corrió con el doctor Ramírez. Jorge estaba consciente, pero apenas, su respiración superficial y rápida. «Ambulancia, ahora», ordenó el doctor. «No, no hospitales», murmuró Jorge. «Llévenme a casa, a México. Quiero morir en casa. Jorge, necesitas atención médica urgente». «Lo hice, ¿verdad?» Sus ojos buscaban confirmación. «Terminé la última canción». «Sí, hermano». Pedro tenía lágrimas corriendo por las mejillas. «Fue perfecto. Fuiste perfecto». Jorge sonrió débilmente. «Entonces, valió la pena». Lo trasladaron esa misma noche a la Ciudad de México en tren especial, acompañado por Pedro, María y el doctor. Durante el viaje, entraba y salía de la conciencia. En sus momentos lúcidos, hablaba de la presentación, reviviendo cada momento como si todavía estuviera en el escenario. Llegaron a la capital al amanecer. Contra los deseos del doctor, Jorge insistió en que lo llevaran a su casa, no al hospital. Quería estar rodeado de sus cosas, de sus recuerdos, de todo lo que había construido con su vida. Los siguientes días fueron un torbellino de visitas discretas de amigos cercanos, consultas médicas en casa y momentos de lucidez cada vez más espaciados. El secreto ya no podía mantenerse. La industria cinematográfica entera sabía que algo grave pasaba con Jorge Negrete, pero la naturaleza exacta de su condición permanecía privada. Una tarde, 2 semanas después de la última presentación,
Jorge pidió hablar a solas con Pedro Infante. Cuando Pedro entró a la habitación, Jorge estaba sentado en la cama, rodeado de fotos de sus películas y portadas de discos. «Pedro, necesito que me hagas un último favor». Su voz era apenas un susurro, pero mantenía esa firmeza característica. «Lo que sea, hermano. Cuando me vaya, y será pronto, ambos lo sabemos, quiero que tú seas quien mantenga viva la música ranchera. Tú eres el único con el talento y el corazón para hacerlo. No dejes que muera con nosotros». «Jorge, tú no vas a...» «Escúchame», interrumpió con suavidad. «Estoy en paz con esto. Viví como quise vivir. Canté como quise cantar. Morí en el escenario, aunque tardé estas semanas en que el cuerpo aceptara lo que el espíritu ya decidió. No tengo arrepentimientos, Pedro. Bueno, tal vez uno, que mantuve todo esto en secreto, que no confié más en las personas que me querían, pero hasta eso fue necesario. México necesitaba un Jorge Negrete invencible, y eso es lo que le di hasta el final». Pedro no pudo contener las lágrimas. «Fuiste el más grande, Jorge. Nadie cantó como tú, no el más grande». Jorge sonrió. «Apenas uno entre muchos que amamos esta tierra y su música. Pero hice mi parte, dejé mi marca, y ahora es tu turno de seguir adelante». «Lo haré, lo prometo». Se abrazaron un largo momento, dos gigantes de la música mexicana, unidos en ese instante por algo más profundo que la rivalidad fabricada por los medios. Un respeto genuino, un amor compartido por el arte, una hermandad forjada en los escenarios de un país que los adoraba a ambos. Los días siguientes, Jorge comenzó a arreglar sus asuntos. Escribió cartas a personas importantes en su vida. Organizó sus documentos. Se aseguró de que su legado artístico estuviera protegido. Era consciente hasta el final, enfrentando la muerte con la misma dignidad con que había enfrentado la vida. El 5 de diciembre de 1953, temprano en la mañana, Jorge Negrete cerró los ojos por última vez. Estaba en su cama, en su casa, rodeado de las personas que más quería. Sus últimas palabras fueron para su país. «México, México lindo, hasta siempre». La noticia sacudió a la nación como un terremoto. Los periódicos publicaron ediciones especiales, las estaciones de radio interrumpieron su programación para transmitir sus canciones, el gobierno decretó 3 días de luto nacional. En las calles de todo el país, la gente lloraba abiertamente la pérdida del hombre que había personificado el orgullo nacional. El funeral fue multitudinario. Decenas de miles de personas abarrotaron las calles de la Ciudad de México para despedir a su ídolo. Artistas, políticos, gente común, todos unidos en el dolor de perder a uno de los más grandes símbolos culturales que México había producido. Pero algo extraordinario sucedió en esos días de luto. En lugar de lamentos por su enfermedad, en lugar de lástima, el país recordaba a Jorge Negrete como el gigante que había sido. Los periódicos hablaban de su valentía, su talento, su legado imborrable. Nadie sabía de los meses de agonía silenciosa, de las presentaciones realizadas al borde del colapso, del secreto que había guardado hasta el final. Pedro Infante, cumpliendo su promesa, habló en el funeral. Jorge no murió debilitado por la enfermedad. Murió después de darlo todo, después de cantar hasta su último aliento, después de ser Jorge Negrete hasta el final. Eso no es tragedia, eso es triunfo, eso es inmortalidad. Y tenía razón, porque en los años que siguieron, el legado de Jorge Negrete creció más allá de lo imaginable. Sus películas siguieron proyectándose, sus canciones siguieron sonando en radios y fiestas, su imagen permaneció como símbolo de una época dorada del cine y la música mexicana. Nuevas generaciones descubrieron su voz, su presencia, su arte. El secreto de su enfermedad, de esos últimos meses de sufrimiento silencioso, permaneció guardado por décadas, conocido solo por el círculo íntimo que había compartido su carga. Y cuando finalmente salió a la luz,
Años después, no disminuyó su leyenda, la magnificó. Porque México entendió entonces que Jorge Negrete no solo había sido un gran artista, sino un guerrero que había luchado su última batalla con dignidad inquebrantable. En Guanajuato, su ciudad natal, levantaron un monumento con su figura de charro, eternamente joven, eternamente poderoso. En la Ciudad de México, una plaza lleva su nombre. Sus canciones son patrimonio cultural, enseñadas en escuelas, cantadas en celebraciones, lloradas en momentos de nostalgia por un México que tal vez nunca existió completamente, pero que Jorge Negrete hizo real en cada interpretación. Porque al final, eso fue lo que Jorge logró con su decisión de mantener el secreto, de cantar hasta el final, de morir de pie en lugar de vivir de rodillas. No solo preservó su legado, sino que lo transformó en mito. No fue simplemente un gran cantante que murió joven, fue la voz eterna de México, el símbolo imperecedero de orgullo nacional, el hombre que amó tanto su arte que literalmente dio su vida por él. Y en las cantinas de todo el país, cuando brindan los viejos que aún lo recuerdan, dicen lo mismo: por Jorge Negrete, que cantó como los ángeles y vivió como los hombres, que su voz nunca muera. Y no ha muerto, porque algunos artistas no desaparecen cuando su cuerpo falla. Algunos se transforman en leyenda, en símbolo, en eternidad. Jorge Negrete fue uno de esos elegidos. Y México, ese México que él amó con cada fibra de su ser, lo recuerda no como el hombre enfermo que sufrió en silencio, sino como el gigante que fue, el ídolo invencible, la voz que definió una era. El secreto mejor guardado de Jorge Negrete no fue su enfermedad, fue su valentía. Y esa sí que México la conoce bien, la celebra todavía, la canta en cada nota de México lindo y querido, que resuena en el alma de un país que nunca olvidará a uno de sus hijos más grandes.